Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Neuronas y Café, el podcast del Departamento de Formación del Colegio Santa María de Locañas, un espacio que hemos construido juntos durante el año 2025 y que, como siempre, les agradecemos que nos permitan acompañarles un ratito en el auto, en la cocina o incluso en una caminata que puedan estar dando, aprovechando una fresca tarde de verano en la Florida. Soy Felipe Pizarro y junto a Miss Natalia, Miss Carla, Miss Tania y Miss Carolina hemos diseñado un programa interesante el día de hoy para poder conversar acerca de cómo vamos a trabajar esta detox de celulares y de convivencia digital con esta nueva ley que ha aparecido, esta nueva ley que se ha publicado más que aparecido, sobre el no uso de dispositivos móviles de teléfonos en los espacios escolares. Es un tema interesante, es una propuesta audaz y por supuesto como colegio siempre estamos pensando, creando e ideando formas en las que podamos hacer que nuestra convivencia, nuestra comunidad sea un espacio protegido, cuidado y por sobre todo de común acuerdo. Para comenzar este capítulo de hoy, quiero empezar pidiéndoles que hagan un ejercicio de imaginación conmigo. Visualicen esto. Es pleno verano. Estamos en una piscina o una playa, en Cancún, en Miami, en Tahití, Isla de Pascua, o en una piscina como la piscina Olimpo de mi pueblito querido San Felipe. El sol golpea el agua y crea esos destellos que casi obligan a cerrar los ojos. ¿Se han dado cuenta que a veces brilla mucho el agüita? Porque esas olitas que se hacen en la piscina de repente incomodan un poco. Ya, imaginen eso. Ahora, imaginen que hay ruido de agua, de piscina, de niños jugando, gente caminando y música de fondo. Quizás el sonido incluso de los árboles moviéndose con una suave brisa que baja de la cordillera. ¡Qué escenario tan agradable! Ahora, insertemos un elemento extraño en esta pintura. Observamos a un grupo de adolescentes o incluso una familia entera que está sentada en reposeras. Y esta familia, en lugar de mirar el horizonte, en mirarse a ellos mismos y contemplar el lugar, tienen el cuello inclinado hacia abajo. 45 grados de inclinación cervical. La luz del sol compite con el brillo artificial de una pantalla de 6 pulgadas en 4K y a 120 cuadros por segundo de tasa de refresco. Hace unos días atrás, observando una escena así, noté algo que me hizo sentir preocupado, que me estremeció un poco. Sucede que una pelota cayó cerca de un niño que estaba muy pegado a su teléfono, estaba inmerso en él. La pelota lo mojó y en otro tiempo eso habría sido el inicio de una guerra de agua, de risa, de fiesta, de contacto. Pero ¿saben qué pasó? El chico se sobresaltó y protegió su aparato, su teléfono móvil, como si fuese un órgano vital. Y miró con odio a todo el mundo real por haberlo interrumpido. Y volvió a lo que en apariencia parecía ser su scroll infinito. Y me quedé pensando, me quedó dando vuelta esa imagen. El niño no estaba ahí. Su cuerpo estaba en el verano de 2026, pero su mente probablemente estaba en un servidor en algún lugar en Japón, en China o en California. Hoy necesitamos tener una conversación importante. Quizás una de las más trascendentales para la arquitectura cerebral de nuestros hijos. Como saben, este año 2026 marcará un hito. Entra en vigencia la ley de prohibición del uso de aparatos tecnológicos en establecimientos educacionales. Y sé que la palabra ley o prohibición puede sonar un poco dura o no nos guste mucho. Puede sonar a burocracia, a imposición externa o a protocolos. Pero queremos invitarle a mirar esto desde otro ángulo. No como una restricción, sino como una oportunidad genuina de rescate. En el boletín que hemos enviado, explicamos que esta medida busca resguardar el bienestar, la convivencia y sobre todo los aprendizajes. Pero además hoy, en este podcast, no queremos hablarles como departamento de formación o desde el rol de la psicología o de la psicopedagogía o de la terapia ocupacional. Queremos hablarles como humanos, de personas a personas, para dilucidar lo que pasa detrás de escena en el cerebro de nuestros hijos
¿Y por qué estas vacaciones son el momento crítico? No marzo, ahora, para empezar a prepararnos. Porque si somos honestos, esperar al primer día de clases para quitar el celular de golpe va a ser un choque tectónico importante. Así que, como siempre les hemos invitado, prepárense ese café, respiren hondo, hablemos de dopamina, de límites y de cómo recuperar a nuestros hijos de la Matrix. Conversemos ahora un poquito sobre las neuronas. Vamos a sumergirnos un poco en este mundo fascinante del que sabemos mucho del cerebro, sabemos mucho de las neuronas. Quizás como nunca antes en la historia de la humanidad hemos avanzado en este órgano en particular, pero poco sabemos de la mente. ¿Por qué es tan difícil para las personas, sobre todo para nuestros niños, niñas y jóvenes, soltar el teléfono? ¿Por qué cuando les dices guárdalo, la reacción no es solo molestia, sino a veces una angustia genuina o una explosión de rabia? En la guía que acompaña este episodio, realizado por el Departamento de Convivencia Escolar, conjuntamente con el Departamento de Formación, mencionamos algo clave. Para muchos estudiantes el celular no es solo un objeto, no es una herramienta como un martillo o como un lápiz. El celular actúa hoy como un regulador emocional y una fuente constante de dopamina. Permítanme explicarles esto con una metáfora de construcción, ya que me gusta pensar en la arquitectura y en la educación como algo similar. Imaginemos que el cerebro de su hijo o hija tiene el sistema de recompensas, ¿de acuerdo? Que es como el sistema eléctrico de la casa. Cuando hacen algo bueno, como comer cuando tienen hambre o recibir un abrazo o lograr una meta, el cerebro enciende una bombilla de placer. ¡Pim! La de la sala de estar. Eso es la dopamina natural. Es suave, es cálida, es sostenible. Las aplicaciones, los videojuegos y las redes sociales están diseñados por ingenieros conductuales. Gente muy inteligente, por supuesto, de Silicon Valley. Y están diseñados para no encender una bombilla, sino para lanzar fuegos artificiales. Cada like, cada me gusta, cada notificación, cada video de 15 segundos en TikTok es un chispazo de alto voltaje. ¿Qué pasa cuando sometes una instalación eléctrica doméstica a un alto voltaje constantemente? El sistema se recalienta. Y para protegerse, el cerebro hace algo curioso. Baja la sensibilidad, es decir, apaga los fusibles, baja el automático en el fondo. Entonces, las cosas normales de la vida, como una conversación en la mesa, como leer un libro, mirar un paisaje, incluso aburrirse un domingo, ya no encienden la luz. Todo les parece fome, todo les parece gris, porque su cerebro ya se acostumbró a los fuegos artificiales. Por eso es importante que tanto escuchar este podcast como leer el boletín les ayudará a tener una guía, puesto que, como bien señala este boletín, el uso restricto afecta la concentración y debilita las habilidades socioemocionales. No es que no quieran prestar atención en clases. Lo que pasa es que su cerebro está literalmente en síndrome de abstinencia. Está buscando el siguiente chispazo. Y aquí viene la parte más delicada. Y escúchenme con atención y con mucha empatía hacia sus hijos. Cuando les quitan el celular, no solo le quitan el juguete, le quitan el elemento que les genera satisfacción, entretención. Si su hijo se irrita o se angustia intensamente al perder el acceso, o si ves que tiene ansiedad o insomnio sin el dispositivo, no es que sea un niño malcriado. Es un cerebro que está gritando porque le falta su regulador externo. ¿De acuerdo? Ejemplos de reguladores externos de la cultura popular podría ser, por ejemplo, la mantita que tenía el amigo de Charlie Brown. No recuerdo cómo se llama ese pequeño, pero él tenía una mantita. Ese es un regulador externo, por ejemplo. Un regulador externo es una bolsita de papel, como aparece en las películas cuando hay una persona que está teniendo una crisis de pánico y respira a través de esa bolsa de papel. Ese ejercicio es un regulador externo. Hemos externalizado la capacidad de calmarnos. Antes, si un niño estaba triste, buscaba a sus padres o jugaba. Ahora, si siente una emoción incómoda, hace scroll. Si siente aburrimiento, hace scroll. Si tiene hambre, hace scroll.
Si está enojado, hace scroll. Entonces, esta nueva ley, que prohíbe el uso durante toda la jornada escolar, es una medida de salud pública. Es una desintoxicación obligatoria de 6 a 8 horas diarias. Y la verdad es que eso es fantástico. De verdad que es una excelente noticia. Pero, y aquí está el gran pero, no podemos pasar de 0 a 100 en un día. Si un buzo táctico sube a la superficie demasiado rápido, le da el mal de presión. Si mandamos a nuestros hijos a este buzo escolar en marzo sin preparación previa, el síndrome de descompresión, que es cuando emerge el buzo, va a ser severo. Pero ahí entran las vacaciones. Estas vacaciones. Y aquí es donde podría sonar la música de Rocky, la fanfarria de entrenamiento, pam, 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 porque aquí pasamos a la acción. Y es que tenemos enero y febrero. Tenemos una ventana de oportunidad privilegiada. Porque, atención, el objetivo no es demonizar la tecnología, sino, como dice la guía, es acompañar a la disminución progresiva para evitar que esto se viva como un castigo o incluso como un hecho traumático. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo traumático si es solo un teléfono? Por lo que mencionábamos anteriormente. Es un elemento de regulador externo. ¿Para qué? Para regular mi sentir interno. Entonces, vamos a hablar ahora de 3 estrategias concretas sacadas de nuestra guía para familias, pero las vamos a desglosar con guiones. Vamos a hacer una acting que quizás puede ayudarles para cuando se enfrenten al momento de, ya pues, me dijiste que tenía que decir algo, pero no sé qué decir. Este es el momento en el que podrían tener un guión que podría ayudarles eventualmente. La primera estrategia, y probablemente la más obvia de toda esta conversación, es la reducción progresiva y el acuerdo. Y es que el error más común que cometemos los adultos es caer en este autoritarismo sorpresivo. Llegamos un día enojados porque no nos escuchan y gritamos, se acabó. Me tenías hasta aquí con el celular, así que pásamelo ya. ¿Qué genera eso? Genera conflicto, secretismo y resentimiento. Porque en el fondo, la persona, esta personita que está en desarrollo, necesita esta dopamina, este regulador externo. Entonces, a través de estrategias planificadas en sus mentes de niños y niñas, buscan la manera de acceder a ello. Esta guía propone una reducción progresiva y establecer horarios claros, pero la clave es la anticipación. Por ejemplo, siéntense con su hijo o su hija en un momento de calma, no cuando haya una discusión al respecto del teléfono, y díganle algo así. Vamos a poner un nombre aleatorio que se me ocurrió de la nada y que no sé de dónde vino. Felipe, hijo, quiero que hablemos de algo importante. En marzo, el colegio va a aplicar una nueva ley y no se van a poder usar los teléfonos. Yo sé que va a ser un cambio fuerte. Y como papá, mi trabajo es prepararte para que no lo pases tan mal en marzo. No quiero que llegues y sientas ansiedad. Así que en estas vacaciones vamos a hacer algo así como un entrenamiento de desconexión. Vamos a ir bajando el tiempo de uso poco a poco, pero lo vamos a hacer juntos. Esto no es un castigo, te estoy preparando para lo que viene. Porque ya sabes que en marzo esto es ley. ¿Se fijan? Cuando uno presenta una situación a un niño o una niña, le presenta la implicancia, lo que puede hacer y lo que no, y qué es lo que debe realizar, que no se negocia, baja la ansiedad porque en el fondo ya sabe que es una ley, que es un dogma en el fondo. ¿Se fijan? Le damos un porqué, un elemento lógico y externo. Es la ley, es el colegio, no soy yo el que lo está quitando como antojadizamente, y eso los pone de su lado, como su coach, su entrenador. Siguiendo la lógica quizás de Rocky de recién, como Mickey en la esquina, cuando Rocky tenía que pelear. Y no como un policía que fiscaliza si está haciendo o no haciendo, no, si está cumpliendo una falta. La segunda estrategia, y probablemente la más desafiante para los padres en el hogar, y que muchos probablemente psicólogos o psicólogas, muchos colegas, pecan quizás de optimistas
en el gran escenario que dicen, haga esto y todo va a estar bien. Claro, pero como uno no está con los hijos de las personas a las que sugiere, es fácil, ¿no? Del otro lado es mucho más sencillo. Distintos con guitarra solían decir. Pero, antes de que me digan eso de distintos con guitarra, mister, ¿qué significa gestionar la abstinencia en el fondo? Algo que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Es validar la emoción. Porque, seamos realistas. Aunque lo digamos bonito, aunque preparemos el discurso, aunque hagamos el acting aquí, repitamos este capítulo una y otra vez, cuando llegue la hora de entregar el celular, va a haber una resistencia férrea. Van a aparecer esas señales de alerta, la irritabilidad, la molestia. Incluso te pueden decir que eres el peor papá, la peor mamá del mundo, te odio. Y el error común aquí es seguir a la pelea. No me hables así. Esto es por tu bien. Encima que te estoy cuidando y me tratas como me tratas. Aquí tenemos que aplicar firmeza sin perder la ternura. Entonces cuando entreguen el teléfono y los vean enojados, furiosos, ansiosos, intenten decir esto. Que recuerden, es una sugerencia. Uno no habla así en el día a día, ¿no? Yo intento enmarcarlo en una idea, en un concepto para que lo puedan realizar, pero cuando los vean enojados, digan, mira, me doy cuenta que estás muy enojado ahora, que estáis muy frustrado, y te entiendo. Probablemente si estuviera en tus zapatos me sentiría igual. Pero esto pasa porque tu teléfono está demasiado acostumbrado a tener el teléfono. Tu cerebro necesita el celular todo el tiempo y ahora te lo está pidiendo. Y pareciera ser que ahora te da miedo porque piensas que lo vas a perder porque te lo estoy quitando. No te lo estoy quitando, no lo estás perdiendo. Yo sé que se siente feo, como una ansiedad, como una presión en el pecho, ¿no? No voy a discutir contigo este tema ahora. Y sé que tienes todo el derecho a estar molesto. Pero el acuerdo se mantiene. El celular descansa acá. Y cuando se te pase un poco la rabia, vamos a buscar algo que hacer. Ahí validamos la emoción. Le decimos que se siente feo, le damos un lugar, a lo mejor como una presión en el pecho. Y estás explicando la causa biológica. Tu cerebro está acostumbrado a tener el celular. Y ahora que tiene la idea de que lo va a perder, entonces se genera esto. Y se mantiene el límite. Le dices al final, el celular descansa aquí, el celular se queda acá, conmigo. Y cuando se te pase la rabia, vemos qué hacer. Eso es contener. Ese es el gran truco, ¿no? Ahora, por supuesto que palabras más, palabras menos, ¿de acuerdo? Pero en el fondo es eso. Es validar la emoción, explicar la causa de esa emoción, mantener el límite y ser acogedor en el acto, en la forma, en la manera de decir y de mirar. La tercera estrategia, y que probablemente es la más desafiante, teniendo en cuenta que las anteriores ya son lo suficientemente desafiantes, pero la estrategia número 3 es la sustitución del elemento y no el vacío. Esto es vital porque la guía lo dice, sustitución, no vacío. El cerebro necesita alternativas. Si le quito el celular a un adolescente y lo dejo sentado en el sillón mirando la pared, la estrategia va a fracasar. El error es esperar que ellos, por iniciativa propia, se pongan a leer a Tolstoy, a Sócrates, a Platón o a Byung-Chul Han. No va a pasar al principio, porque perdieron interés por actividades no digitales. Incluso algunos no las conocen. Entonces nosotros necesitamos volver a esta metáfora inicial del arquitecto, pero ahora ser arquitecto de opciones. Tenemos que invitar a la acción. En lugar de decir, ya, estás ahí todo aburrido, ponte a hacer algo, inventa algo que hacer. Mejor probemos la invitación compartida. Te veo aburrido, te veo medio lateado. Y si bien es bueno estar aburrido, aquí es donde también nacen las buenas ideas. Mira, esto es lo que vamos a hacer. En 15 minutos más vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a ir a caminar, tú y yo. O vamos a ir a cocinar. O vamos a jugar a las cartas. O vamos a ir a regar. Lo que fuere, ¿no? Usted pone ahí la actividad. Y le sigue esta frase. Vamos a salir a caminar en 10 minutos más. Así que anda, ponte las zapatillas, lávate la cara, qué sé yo. No te estoy preguntando si quieres ir. Te estoy avisando que necesito que esto lo hagamos juntos, tú y yo. ¿Qué significa eso? Que su hijo está entendiendo que va a recibir una acción.
Pero esa acción no la hará solo, la hará con su padre, o con su madre, o con ambos. En el fondo es guiar, es modelar, ¿de acuerdo? Modelar la conducta. Porque la guía sugiere actividad física, juego libre, arte, porque el cuerpo necesita moverse para procesar la ansiedad. Ir al cerro, a la plaza, caminar con el perro, cualquier cosa que mate esta ansiedad digital. Y aquí viene el desafío del espejo. Porque llegamos a la parte dolorosa para los adultos, donde la estrategia C es tener que ser adultos coherentes. Porque no se puede exigir lo que no se modela. Si tú le dices a tu hijo que deje el celular, pero está respondiendo correos del trabajo a las 9, 10 de la noche, o bien te está hablando de algo importante y tú estás en Instagram, el mensaje muere. La guía nos pide reducir nuestro propio uso y establecer momentos familiares sin pantallas. ¿Cuál es el compromiso? Yo les propongo una regla de oro para las vacaciones. Inventen en su casa reglas sagradas, zonas sagradas, espacios protegidos de redes, de 5G, de Wi-Fi. Por ejemplo, la mesa de comer es sagrada, el auto es sagrado, el dormitorio, la pieza principal, la pieza de los niños es sagrado, la sala de estar es sagrada. A esos lugares no entraría la tecnología, ni la de ellos ni la suya. Entonces en ese momento se pueden sacar el teléfono, se pueden sacar su smartwatch, cualquier cosa que sea smart, algo que tengan, lo pueden sacar y dejar afuera. Decir, este rato que vamos a tener aquí es free technology. Si logran que el almuerzo, al menos el almuerzo, o la 11, vuelva a ser un espacio de mirarse a los ojos, ya ganaron gran parte de la batalla del 2026 y la disminución del uso de los teléfonos. Querida comunidad del Santa María de los Cañas, todo esto que hemos hablado no es una técnica más. Tiene que ver con quienes somos, con las raíces de lo que hemos sido como colegio. Y que somos un establecimiento que valora el vínculo. Somos un colegio que cree en la humanidad del sujeto. Y la tecnología, aunque maravillosa, no puede reemplazar el calor de una mirada, la entonación de la voz o la empatía que surge al compartir un espacio físico. El boletín cierra con un mensaje precioso. No se trata de prohibir, sino de formar personas autónomas, sanas. Ese es el fin último. Queremos que sus hijos e hijas en 10 años más sean dueños de su propia atención y no esclavos de un algoritmo. El colegio, como siempre, pondrá de su parte. La ley nos da el marco legal. Y si hay uso indebido, sepan que aplicaremos el reglamento, por supuesto. Pero esta batalla cultural se gana principalmente en casa. El compromiso de las familias, como siempre, es clave. Educar en el uso responsable es una tarea compartida. Nosotros ponemos la norma en la sala de clases para que vuelvan a concentrarse, pero necesitamos que ustedes pongan la estructura en casa para que vuelvan a dormir, a conversar y a sentir en lo real. Y bueno, para ir cerrando este capítulo especial de verano, que vamos a ver si en postproducción podemos colocar quizá Cuando calienta el sol de Luis Miguel, con esa fanfarria icónica de Buenos días a todos, Germán Valenzuela. Me fui muy lejos quizás en esta imaginería. Pero ven, tener recuerdos cuando uno interactúa con el mundo y el espacio hace que la vida luego sea más entretenida. Entonces, para ir cerrando, yo sé que esto puede parecer una montaña muy difícil de escalar, muy grande, más grande que el Panul. Y quizás ustedes mismos estén pensando ahora, oye Felipe, no tienes idea lo adicto que está mi hijo al teléfono, lo pegada que está mi hija a TikTok. Entonces, si ustedes sienten que la situación se les escapa de las manos y el malestar es demasiado intenso o interfiere gravemente en la vida familiar, recuerden los puntos anteriores. El punto 4 en esta guía dice: pida ayuda, consulte a un profesional de salud mental. Esto no es exagerar, es actuar a tiempo, porque nosotros en el colegio también estaremos para orientar. Les dejo una pequeña misión
para quienes decidan escuchar este capítulo. Solo una. Hoy, en la próxima comida que compartan, dejen su celular en otra pieza y en silencio total. Y pídanle a sus hijos que hagan lo mismo. Por lo que dure la comida y observen. Solo observen. Vean qué sucede en ese instante. Vean la incomodidad inicial, vean la premura de querer ver el teléfono, de la incomodidad física de mover los dedos, mover las manos, de hacer sonar el vasito. Observan cómo cambia y cómo poco a poco las palabras empiezan a fluir de nuevo. Fíjense en cómo cambia el sabor de la comida cuando no están pendientes de fotografiarla. Estas vacaciones son una oportunidad privilegiada para reconectar con lo esencial. Aprovechémoslas, porque si no, seremos como Morfeo, cuando le presenta a Neo la realidad y le dice: bienvenido al desierto de la realidad, porque ya no hay nada, porque todo es fome y aburrido, porque todo está seco. Tenemos que regarlo nuevamente, tenemos que darle sentido. Gracias por escuchar, gracias por la valentía de educar hoy en día, por tener la entereza de seguir intentándolo a pesar de lo complejo que puede ser el rol de padre o el rol de madre. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Entre Neuronas y Café, que probablemente sea en marzo. Nos vemos. Muchas gracias.